Ya venimos recorriendo este salón de la fe, de grandes hombres de fe que la Biblia relata. Y el día de hoy vamos a hablar de Abraham. El autor de Hebreos pone el foco de la cámara en Abraham, ¿sí? Y va a recordarlo y va a resaltar su persona mucho tiempo después de su vida. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. A la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por este versículo. Estos versículos que acabamos de leer, te pido que sea de bendición para nuestras vidas, que nos edifique, que nos fortalezca, que nos dé fuerza, que nos dé entusiasmo, que nos dé coraje. Tu palabra, Señor, creemos que tiene poder en sí misma y queremos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, ser receptivos, Señor, a lo que tenés preparado para nosotros. Gracias, Padre, porque sos bueno y porque creemos, Señor, que siempre en tu palabra hay algo que podemos tomar, aprender, Señor, y que podemos usar en nuestra vida práctica. Te pido, Señor, que nos estés hablando, te pido que podamos concentrarnos en ella, que puedas darnos iluminación, entendimiento, Señor, y que tu palabra, Señor, esté tocando nuestros corazones, sensibilizándonos y, Señor, ayudándonos a ser mejores personas y mejores cristianos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Leía esta palabra el otro día. Es una palabra muy interesante, ¿no? Porque en síntesis lo que nos está narrando el texto es el comienzo de todo, o al menos el comienzo de la nación judía. Unos cultos atrás hablamos de Noé. Y Noé fue, digamos, el padre de esta reconstrucción post-diluvio de la humanidad, ¿sí? Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Y Sem es la línea. Recuerden que Noé post-diluvio y él y su familia eran los únicos habitantes de la tierra y la repoblaron. Ahora Sem es la rama, digamos, que Dios va a elegir para bendecir al mundo. Porque Dios, en el Antiguo Testamento, elige a un pueblo y elige una nación para a través de esa nación mostrar su gloria al mundo. Esa nación es el pueblo judío. Por eso, a los judíos le dicen semitas, porque son descendientes de Sem. Y a los que están en contra de los judíos le dicen antisemitas. Sem, Cam, de la rama de Cam, el hijo de Cam es Canaán, y de allí vienen los cananeos. Y Noé bendice a Sem y bendice a Jafet, porque ante un episodio de embriaguez que la Biblia narra, que Noé tiene, cuando se descubre el vino y la fermentación de la uva, él se emborracha, porque él bebe el fruto de la vid que había fermentado
y por eso se embriaga, y cuando se embriaga se desnuda, y está desnudo, y estar desnudo era una deshonra, y cuando lo ve Cam, digamos que en lugar de ayudar a cubrir, en lugar de ayudar a su padre, llama a sus hermanos, como haciendo pública la desnudez de su padre. Entonces Noé maldice a Cam, maldice a Canaán, que es el hijo de Cam, y bendice a Sem y a Jafet. Entonces ya la bendición ya iba para Sem y para sus descendientes, y la maldición ya iba para Cam y Canaán. Luego de la rama de Sem va a venir Taré y va a venir Abraham. Y Abraham es quien nosotros conocemos como el padre de la fe y el padre de la nación judía. El padre Abraham, como se le suele decir. Abraham tiene como hijo a Jacob, a quien se le renombra Israel, de donde viene el nombre de la nación judía en sí misma. Y el hijo de Israel es uno de los hijos, y quien toma la primogenitura, más allá de que la primogenitura era Rubén, por un pecado que comete Rubén, la primogenitura la toma Judá, y de ahí viene el nombre judíos de Judá. Entonces ahí tenemos los tres nombres con los que se suele referenciar a la nación judía. Ahora, Abraham, la historia de Abraham es la historia del comienzo de todo, ¿no? Porque Abraham tiene dos hijos, Isaac, Ismael. Y Dios siempre hace una diferenciación. Dios elige una rama de la genealogía para mostrar su gloria al mundo. Y a otra rama no la elige, la desecha. ¿Por qué? Porque Dios actúa de esa forma. Él decide mostrar su gloria en una rama de la genealogía. Abraham tiene un hijo, que es un hijo según la promesa, que es lo que vamos a hablar hoy, que es Isaac. Y tiene otro hijo que es Ismael. ¿Sí? Y tanto de la rama de Canaán, como de la rama de Ismael, como de la rama del nuevo Esaú, porque Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú, van a venir los enemigos de Israel, los históricamente enemigos de Israel, que son los árabes. Es toda la nación árabe, las naciones árabes, la descendencia árabe, los edomitas, los sirios, los egipcios, todos tienen parte en la descendencia que Dios no elige en esa rama genealógica. ¿Y por qué pertinente para estos tiempos todo esto? Porque hoy en día estamos viendo que hasta el día de hoy esas naciones están enemistadas, ¿sí? Y están en conflicto, y es un conflicto que no cesa, que tiene más de 5.000 años de historia y que no cesa. Porque cuando nace Jacob y nace Esaú, ya desde el vientre de su madre había un conflicto entre estos dos hermanos. Entre estos dos hermanos que se peleaban por nacer uno del otro. Ya el conflicto ya existía, ¿no? Y hasta el día de hoy está el conflicto. Ahora, puntualmente, a Abraham, Dios se le presenta un día y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham vivía en Harán, junto a su padre Taré, junto a su familia. Él estaba cómodo, era una ciudad en Ur de los Caldeos y después estuvo en Harán. Era una ciudad próspera, una ciudad establecida. Dios le dice que deje todo, que deje su familia y que le va a dar una promesa. Y si leemos en Génesis 12, la promesa que Dios le da a Abraham es Génesis 12: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le promete a Abraham una tierra, en primer lugar. Haré de ti una nación grande. Dios le promete una simiente, es decir, una descendencia. Una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
En síntesis, Dios le promete a Abraham una simiente, es decir, una descendencia, una tierra, una nación y protección y bendición divina. Esas 4 cosas le promete Dios a Abraham. Dios le dice que él tiene que dejar todo lo que él tiene, porque Abraham era una persona cómoda, una persona próspera, una persona que tenía una familia, y tiene que dejar todo eso, porque un Dios que se le presenta le promete hacer de él una nación grande, bendecirlo, engrandecer su nombre, y no solamente bendecirlo a él, sino a través de él, bendecir a todas las naciones de la tierra. Eso es lo que Dios le promete a Abraham. Dios, el día de hoy, si nosotros vemos, Dios hizo en efecto de Abraham una nación grande, como es Israel. Dios le dio un territorio, una tierra, ¿sí? Hay una nación, hay una tierra, y aunque han querido destruir a Israel en muchas oportunidades a lo largo de la historia, si usted lo busca, Dios siempre ha protegido y ha cumplido la promesa que le hizo a Abraham. Porque Israel no ha podido ser exterminado, aun cuando muchas veces, y a lo largo de la historia, hubieron movimientos antisemitas que quisieron destruir al pueblo hebreo. No pudieron, porque Dios protegió a la descendencia de Abraham. Pero Dios aparte le prometió a Abraham que a través de esa nación que él formaría, él bendeciría al mundo entero. Es decir, que a través de sus descendientes, Dios bendeciría al mundo entero. Y lo que nosotros sabemos que esa promesa es cumplida en Jesucristo. Porque dice el versículo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Voy a bendecir a través de vos, Abraham, a todas las familias de la tierra. ¿Y cómo Dios iba a hacer esto? ¿Cómo iba a bendecir a todas las familias de la tierra a través de Abraham? Porque de los descendientes de Abraham iban a ser Jesucristo. Y en Jesucristo Dios bendice no solo a Abraham y al pueblo judío, sino a todo el mundo, como siendo Jesucristo Salvador del mundo, Salvador nuestro. Nosotros no tenemos nada que ver con la ascendencia judía y con el pueblo judío, o al menos que yo sepa. Yo no tengo nada que ver con la ascendencia judía, yo no tengo descendencia judía. Ustedes no tienen descendencia judía, o al menos que lo que saben. Pero somos benditos a través de Abraham, porque somos benditos a través de Cristo, que es descendiente de Abraham. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos ver con claridad hoy, que Dios le dio a Abraham una nación, y no solamente eso, sino que le dijo que esa nación iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Sí? Que le iba a dar una nación y que le iba a dar un territorio. Fíjese, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Dios le dijo, esta tierra, Abraham, se la voy a dar a tu descendencia. Vamos a hablar después de esto, porque la promesa de Dios era una promesa que se iba a cumplir a futuro. Y eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. Es decir, él no poseyó esa tierra. Su hijo no poseyó esa tierra. Su nieto, Jacob, no poseyó esa tierra. Ni sus bisnietos poseyeron esa tierra. Más de 200 o 400 años después, Dios cumple la promesa. Es decir, Abraham creyó en algo que no vio él, que no vio su hijo, que no vieron los hijos de sus hijos, que no vieron sus nietos ni sus bisnietos. Pero Abraham igual creyó, y Dios cumplió su promesa por la fe que tuvo Abraham en generaciones posteriores, muy posteriores a Abraham. ¿Sí? Entonces, Dios le prometió a Abraham que su descendencia
sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, una descendencia grande y enorme. Cuando leemos este texto vemos de que Israel hoy en día tiene una nación y que Israel está habitando el territorio que Dios le prometió a Abraham, Israel ocuparía. ¿Sí? Y que Dios ha bendecido a través del pueblo judío, puntualmente a través de Jesucristo, a todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Pero hay algo más interesante que tenemos que entender, que es oportuno comparado con el contexto que está ocurriendo hoy en Medio Oriente. ¿Qué es? Y esto es muy interesante. Si usted lee el versículo aquí, versículo 10, porque está hablando de Abraham, que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y si leemos el versículo 16, cuando está hablando de tanto Abraham como de Jacob, como de Isaac, como de Sara, dice: anhelaban una mejor, una tierra mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 14, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Es decir, más allá de la tierra física, es decir, de Palestina, de Israel, que Dios les concedió al pueblo hebreo, tanto Abraham como Isaac, como Jacob, ellos en sí mismos esperaban, porque el texto lo dice, una ciudad o una patria mejor. Y hoy en día se evidencia esto. ¿Por qué? Porque hoy en día, en Medio Oriente, hay conflictos constantes. Creo que hay 1.500 argentinos que se quieren volver y que los van a traer porque es un peligro estar en Medio Oriente en estos momentos. Porque Hamás está atacando, porque Hezbollah está atacando, porque Israel está rodeado de la franja de Gaza, de Jordania, y lo están atacando y es un peligro constante. Mataron a civiles, ¿no? Todo lo que vemos en las noticias. Entonces, claramente, esta tierra, o la tierra en la que habita Israel, la tierra que vio Abraham con sus ojos, dista de ser perfecta. Dista de ser perfecta. ¿Por qué hay tanto conflicto en Israel? Pensaba yo en estos días. Y veíamos con Rob algunos videos. Y principalmente hay mucho conflicto porque en Israel, y puntualmente en Jerusalén, hay más de un pueblo, además del pueblo hebreo, que considera que esa tierra es santa. Dios le dijo a Moisés: quítate los calzados, quítate tu calzado, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. ¿Sí? En Israel y en Jerusalén se encuentran las ruinas del templo, que para los judíos es sagrado, porque era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, el lugar donde estaba el arca del pacto y el lugar donde estaba la presencia de Dios. Entonces, para los judíos esa tierra es sagrada, por eso la quieren tanto. Ahora, para los cristianos, en general, también esa tierra es sagrada, porque es la tierra donde habitó Jesucristo y donde murió Jesucristo. Y donde hoy en día está la iglesia que conmemora el lugar donde fue el sepulcro de Jesucristo. Pero aparte, para los árabes, también es sagrado, porque está el templo, no voy a recordar el nombre del templo, pero es prácticamente una mezquita donde los árabes creen que murió Mahoma y que fue llevado al cielo por Alá. Entonces es en un mismo lugar, en un mismo territorio, donde tres religiones, digamos, se lo disputan entre sí y se pelean porque creen que ese lugar es sagrado, por diferentes razones. ¿Sí? Entonces es un lugar, un territorio que todos quieren tener.
Y hay guerras desde que hay uso de razón. Y que incluso lo que quieren hacer o lo que proponen las Naciones Unidas es que ese territorio no le pertenezca a nadie, ¿sí? Sino que a la comunidad internacional para evitar el conflicto. Pero el conflicto no cesa. Porque el esmero y el deseo del hombre está en querer tener esa tierra que para ellos es sagrada. Pero no deja de ser una tierra más en el fondo. Lo que quiero decir es que acá el texto nos dice que tanto Abraham, tanto Isaac y tanto Jacob anhelaban una patria mejor, una patria dada por Dios. Dice el versículo, ya les digo el texto, 10, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice el versículo 16, porque Dios les ha preparado una ciudad. Entonces Israel en sí mismo es una tierra donde pasaron muchas cosas históricas que no podemos negarlas, pero la tierra que Dios le prometió a Abraham, la ciudad que Dios le prometió a Abraham, que él moraría, que él le daría, no es Israel. No se encuentra en Medio Oriente, se encuentra en los cielos. Y ahí no hay conflicto. Y es mucho mejor que este territorio en Medio Oriente. Es mucho mejor que este territorio en Medio Oriente. Es decir, hay naciones que se están matando y en constante guerra por años por un pedazo de tierra que no deja de ser imperfecta. En el cual pasaron muchas cosas, pero no deja de ser imperfecta. Y nosotros sabemos que la tierra o que la promesa de Dios iba mucho más allá de esa tierra. Dios se estaba refiriendo al cielo, a la patria o a la ciudad que Él está construyendo para los que le aman. Gloria a Dios. Te daré, le dijo, una tierra, te daré una nación. Y que la promesa de que en Él serían benditas todas las naciones del mundo nos incluye a nosotros, porque nosotros somos parte del cumplimiento de esa promesa, que a través de Cristo somos parte de esta herencia que Dios prometió a Abraham, y que algún día estaremos en esa tierra prometida por Dios, que no es la terrenal, sino la celestial. Y este es el mejor momento para decirlo, porque en este momento la tierra santa dista de ser un lugar perfecto. Y no será un lugar perfecto. Y parece que es el lugar menos deseado en el que uno quisiera estar en este momento. Pero el cielo, que es la tierra y la patria celestial y la ciudad celestial, es un lugar donde no hay tribulación, donde no hay lloro, donde está Dios y donde, digamos, está la felicidad y la paz que el hombre anhela y desea. Dios le prometió a Abraham una descendencia, una nación grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y eso excede a la nación judía. Eso incluye a todos los que han creído en el descendiente de Abraham, Jesucristo, a lo largo de toda la historia. Dicho esto, hablemos un poco de la actitud de Abraham, que es la actitud que tenemos que imitar. Abraham fue llamado por un Dios desconocido, porque Dios hasta ese momento no era un Dios conocido. Hoy nosotros hablamos de Dios y el nombre de Dios es un nombre conocido. En nuestra sociedad es un nombre conocido. Jesucristo es un nombre conocido. Hay iglesias, hay instituciones, hay mucha gente que pertenece al cristianismo. Pero cuando Dios le habla a Abraham, el Dios de Abraham no existía, nadie lo conocía, sí existía, pero nadie lo conocía, no existía en la conciencia de la gente. Era una revelación nueva. La película, la historia estaba comenzando. Abraham no era que le creyó a Dios porque su familia le había creído, su padre le había creído. Muchos de nosotros le creímos a Dios y vimos un contexto y un entorno alrededor nuestro que creía en Dios quizás. Pero Abraham no,
él es el primer eslabón de la cadena, Dios se le aparece a él y Dios le revela a él algo que hasta ese entonces era desconocido. Por eso la fe de Abraham es tan grande, porque Abraham escucha a un Dios que él no conoce, en primer lugar, y en segundo lugar, Dios escucha a un Dios que no tenía rostro ni imagen. Si hay algo que caracterizó a la historia de la humanidad, es que los dioses eran dioses que tenían un rostro o una imagen, pero el Dios de Abraham no se presenta a él con una figura, sino con una voz y con su palabra. Y Abraham no ve nada, al igual que Noé, que no había visto nada, pero le cree a ese Dios que le habla. Y recuerden lo que habíamos visto la primera vez, que era la palabra de Dios es la única palabra que merece ser escuchada y creída, y que es infalible, porque es la palabra que creó el universo. A Abraham le promete Dios algo grande, una simiente, una tierra, una nación. Y Abraham deja todo, porque el texto nos dice aquí, siendo llamado, obedeció. Porque recordemos que la fe se traduce en obediencia. La fe verdadera cree a la palabra de Dios y actúa en consecuencia. Cuando hablamos de Noé, pasó lo mismo. Por la fe de Noé, dice el versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque Noé no ve. Él no ve evidencia de que va a llover, esto ya lo hablamos. Con temor preparó el arca. ¿Qué hizo Noé? Obedeció. A Abraham Dios le habla y Abraham no ve. Porque todo es muy lindo. Dios le promete una simiente, le promete una tierra, le promete una nación y le promete protección y bendición divina. Abraham no ve nada de eso. No ve evidencia de que eso pueda pasar. Él es un hombre que está casado, que no tiene hijos, que no tiene pueblo, que no tiene milicia, no tiene absolutamente nada. No hay evidencia. El único argumento que tiene Abraham para creer es que Dios lo dijo. Noé tampoco tiene evidencia empírica, porque nunca había llovido, pero el único argumento es que Dios habló. Y la fe, lo que se trata es creer que lo que Dios dice es cierto. Y Abraham cree que lo que Dios dice es cierto y obedece. Porque la fe verdadera se traduce en obediencia. Está la fe verdadera y la fe falsa, la fe auténtica y la fe superficial. Y no tenemos que confundir esos dos conceptos, porque mucha gente dice, yo creo en Dios, yo soy creyente, pero no confundamos la fe verdadera de la fe falsa, de la fe superficial, si queremos decirlo de otro modo. ¿Cómo se da cuenta cuando la fe es verdadera y cuando la fe es falsa? En primer lugar, porque la fe verdadera siempre está acompañada de obediencia. Siempre está acompañada de obediencia. Si alguien te dice, yo creo en Dios, pero no obedece a Dios, su fe es superficial. Es como alguien cuando te dice, yo te quiero, yo te amo, yo te respeto, pero con sus actos demuestra lo contrario. Es un amor superficial. La fe verdadera es obediente. No solamente escucha lo que Dios dice, sino obedece a lo que Dios dice. Y ya vimos el caso de Noé, que escuchó, oyó y obedeció. Y ahora vemos el caso de Abraham, que escuchó, no tenía nada para ver, pero la palabra de Dios es suficiente y obedeció. Y el texto nos dice aquí que Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Me gustaba mucho esa frase. Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham supo manejar la incertidumbre de la promesa de Dios. ¿A cuánto nos gustaría tener el control de absolutamente todo? Abraham quizás quería saber dónde estaba la tierra, cuándo Dios se la iba a dar, cómo Dios se la iba a dar,
de qué forma, cómo iba a armar el ejército, cómo iban a darse los acontecimientos, Dios no le dice el cómo, Dios no le dice cuándo. Dios solamente dice que lo voy a dar. Y es lo único que tiene. La revelación de Dios se fue dando gradualmente. Abraham iba confiando en lo que Dios le decía. Es interesante que nos preguntemos si la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Si cuando Dios habla, nosotros nos quedamos tranquilos y decimos, si Dios lo dijo, es suficiente para mí. Hebreos 11, 11 al 12, recién, si nos adelantamos, ¿por qué creyó Abraham? ¿Por qué creyó Sara? Final del versículo 11, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A Abraham le cree a Dios, Sara le cree a Dios, Jacob le cree a Dios, porque sabe que el Dios que prometió es fiel. Si nosotros conocemos a Dios y conocemos los atributos de Dios y conocemos la cualidad de Dios, sabemos que Dios nunca faltó a sus promesas. Hay un himno que dice, Dios siempre cumple con sus promesas, aun cuando falte todo alrededor. Podrán faltar en el cielo las estrellas, mas no lo que dice el Señor. Eso es un conocimiento de Dios. Abraham no sabía dónde iba. Como que Dios te dice, salí de acá, toma el auto y anda prácticamente, y te voy a dar una tierra y te voy a dar una nación. Bueno, pero arrancás el auto y no sabes a dónde vas a ir. ¿No? Dios te va a ir guiando. Esa fue la vida de Abraham. Se iba guiando por lo que Dios le iba diciendo y emprendió un viaje sin saber cuál era su destino. La realidad es que ninguno de nosotros sabemos en cierta forma dónde vamos. Porque ninguno de nosotros sabemos cuántos años vamos a vivir. ¿No? O alguno de nosotros dice, yo voy a vivir hasta los 80, hasta los 90, hasta los... No sabemos qué va a pasar con nuestra vida. No tenemos seguridad y certidumbre de nada. No sabemos qué va a pasar con este país. No sabemos qué va a pasar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nosotros mismos. La realidad es que por más que queramos saber y tener certeza y convicciones y seguridades, todo es relativo. Porque por más que queramos tener control de absolutamente todo, hay una noticia. En cierta forma, no sabemos a dónde vamos. Muchos de nosotros creemos que estamos yendo hacia lograr algo. Pero la realidad de la vida muestra de que no hay garantía alguna. No hay garantía alguna. ¿Cómo tiene que ser llevada nuestra vida? Viviendo momento a momento y creyendo en lo que Dios dice. Porque nosotros no tenemos control ni siquiera de lo que creemos que tenemos control. Pero Dios sí tiene control. Y yo le tengo que creer a Dios. Yo no puedo decirte cómo va a ser tu vida, ni vos podés decirme cómo va a ser tu vida, ni yo puedo tener certeza de cómo va a ser mi vida. Ni de qué va a pasar de acá a 10 años, a 20 años, a 30, 40 años. Hay un nivel grande de incertidumbre para el ser humano. Pero si Dios habla, yo escucho, yo obedezco y a donde Él me dice que vaya, yo voy. Esa es la vida de Abraham. Leamos el versículo siguiente, ya estamos terminando. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Me gustaba mucho este versículo porque Dios le dijo a Abraham, esta tierra es tuya. Esta tierra va a ser tuya. Pero Abraham vivió toda su vida, más allá de que Dios lo bendijo, en una tierra que Dios daba por hecho que sería suya, pero como lo
pasó toda la vida de Abraham viviendo en tiendas, en otras palabras, viviendo en carpas, y él no era el dueño de esa tierra. Nunca tuvo un papel, una certeza de que esa tierra era suya. Lo único que él tenía era la palabra de Dios, que garantizaba que esa tierra algún día iba a ser de su descendiente. Pero él vivió toda su vida sin ver esa realidad. Nunca tuvo el título de propiedad. Nunca pudo asirse de esa promesa con sus propias manos. Él no vio con sus ojos terrenales esa promesa cumplirse, pero sí la vio con los ojos de la fe. Su hijo Isaac creyó en la misma promesa. ¿Pero qué era Isaac y qué era Jacob? Peregrinos, que iban de acá para allá, que habitaban en carpas, en una tierra que Dios le decía que era suya. Quizás podría haber surgido la pregunta, pero si vos, Dios, decís que esta tierra va a ser mía, ¿por qué no me la das ahora? ¿Por qué no lo veo ahora? Pero no pasó ni en los tiempos de Isaac, ni en los tiempos de Jacob, ni en los tiempos de José. Es más, después toda esa nación que creció se volvió esclava de la nación egipcia. Y después Dios liberó a Israel, lo sacó de Egipto y lo llevó. Pero tampoco fue en los días de Moisés, sino en los días de Josué, hasta que un día Dios cumplió su promesa. Gloria a Dios. Es decir, Abraham vivió toda una vida con la certeza de que Dios cumpliría su promesa, pero él no vio en vida la promesa cumplida. Y eso nos habla a cada uno de nosotros, porque hay que esperar los tiempos de Dios. Hay que esperar los tiempos de Dios. Otro ejemplo es David. Dios le dice a David, Dios lo unge a David como rey de Israel, pero el rey era Saúl. Y David vive años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, con la promesa de que él un día va a ser rey de Israel. Pasan los años y eso no sucede. El rey sigue siendo Saúl y él está escondido y lo persiguen y están a punto de matarlo, hasta que un día la promesa se cumple. Y David es coronado rey. ¿Cuántos años pasaron? Años tras años, donde entra la duda, la incredulidad y donde hay una pregunta tajante en el corazón de Abraham, de Isaac y Jacob y David. ¿Será que Dios cumplirá su promesa? Pero si ya han pasado años, Dios siempre cumple con su promesa. Aunque quizás no lo veamos hecho realidad, aunque quizás no lo veamos hoy, ni mañana, ni pasado, aunque quizás no lo veamos en esta vida, es fiel el que prometió. Y algún día vamos a hacer ver la realidad de la promesa de Dios cumplida. ¿Sí? Hoy nosotros podemos ver que la nación de Israel, en sentido terrenal, tiene la tierra que Dios les prometió ahora. No solamente eso, son una de las naciones más fuertes y más poderosas del mundo. Ahora, ¿saben cuándo Israel obtuvo esa tierra? Porque Israel, luego de la muerte de Cristo, los romanos conquistan Jerusalén y Israel pierde Jerusalén, allá por el 90 después de Cristo. Y no la recupera. Israel y sus descendientes andan dispersos por el mundo hasta el año 1947. Es decir, que Israel estuvo 1900 años peregrinando, viviendo en países. Pero un día, Israel volvió a recuperar el territorio que Dios le había prometido. Años pasaron hasta que la promesa de Dios terrenal se cumpliera para el pueblo judío. Lo que quiero decirle es que tenemos que saber esperar los tiempos de Dios.
en cada una de las cosas que dice. La gran promesa para el pueblo de Dios, para los cristianos, es que Cristo va a volver. Y quizás vuelve hoy, mañana, quizás vuelve en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, no sabemos. Pero sabemos que Dios va a cumplir su promesa. Y sabemos que un día vamos a estar en su presencia. Pensaba también en el esfuerzo de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos vivieron como peregrinos en una tierra que era suya. Dios les había prometido todo, bendición, pero quizás ellos tenían lo mínimo y necesario en algún momento. Vivieron con lo mínimo y necesario en muchos casos. Quizás muchas veces nuestros ojos terrenales no ven la realidad de la promesa de Dios, pero los ojos de la fe siempre tienen que estar viendo la realidad de la promesa de Dios. Quizás hoy somos pocos. Quizás hoy la iglesia del Señor parece ser minoría en todos los aspectos. En la sociedad parece que avanza el mal. Quizás esta iglesia debería estar llena y no lo está. Pero quizás tu esfuerzo, mi esfuerzo, nuestro esfuerzo, no tenemos que ver con los ojos terrenales la cantidad que hoy somos. Quizás Dios va a cumplir su promesa y va a bendecir a su pueblo en los días de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y el esfuerzo que invirtió Abraham, Isaac y Jacob siendo peregrinos, algún día lo cosecharon sus descendientes. Entonces, no creas que tu esfuerzo es en vano. Mirá con los ojos de la fe. No miremos con nuestros ojos terrenales. Creamos que Dios es fiel. Creamos en su palabra. Todo esfuerzo invertido creyendo y obedeciendo a Dios no es en vano. El Señor los bendiga.